Nunca dejamos de pensar en el día en lo que todo lo que creíamos cambió en un parpadeo. Nunca llegamos a imaginar que habría algo más poderoso que la humanidad, y cuando ésta se sumergió en la oscuridad, la desesperanza invadió a cada ser humano de la Tierra. Desde que apareció en el cielo, los gobiernos más poderosos de la Tierra trataron de entablar contacto con ese ser, pero cuando los Estados Unidos cayeron, todos supimos que no tendríamos posibilidad alguna. Solo una luz muy brillante y luego vacío, polvo, ecos. El país entero se sumergió en la oscuridad total, en la aterradora nada. Por días permaneció inmóvil, en tranquilidad mientras los gobiernos más importantes perdían la cabeza y trataban de pensar en cuál sería su próximo movimiento. No pasó mucho cuando decidieron atacar primero, antes de que ese ser volviera a destruirnos. Lanzaron bombas nucleares, el arma más poderosa de toda la civilización humana, todas cayendo sobre la amplia nada que quedaba en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, la luz y el vacío llegaron a Rusia y China. Han pasado 10 años desde entonces. La humanidad ha ido cayendo por su propia mano ante el miedo y la desesperación que causa el pensar qué hará con nosotros. ¿Cuál es nuestro destino? El miedo y la incógnita de saber qué se siente volverse parte de él, el sentir su presencia detrás de ti, su voz en nuestras cabezas que aparece de vez en cuando, y los gritos de todos los que murieron resonando en el aire. Cada día, cientos y cientos de cadáveres flotan a su alrededor, elevándose hasta el cielo y formando parte de ese ser. Tan solo en nuestra galaxia existen 400.000 billones de estrellas, de las cuales 20.000 millones tienen un diámetro parecido al del Sol, y aproximadamente 4.000 millones de esos sistemas solares albergan un planeta en la zona habitable. Si solo el 1% de esos planetas tuviera vida, equivaldría a que 40 millones de planetas con vida existieran. A esto debemos añadirles que la edad de nuestra galaxia es de 13.000 millones de años, de los cuales nuestro planeta tiene 4.000 millones solamente. Una tercera parte, dando a los otros 40 millones de planetas, todo un ciclo para desarrollarse como nosotros, e incluso aún más. Pero entonces, si la vida tiene una infinidad de posibilidades de desarrollarse, ¿por qué jamás hemos tenido contacto con absolutamente nadie? A esto se refiere la paradoja de Fermi, la cual nos habla de la existencia de grandes barreras u obstáculos en el camino de toda civilización inteligente, conocida como el Gran Filtro. La formulación de la paradoja surgió en una época en la que Fermi estaba trabajando en el Proyecto Manhattan, cuyo fin era el desarrollo de la bomba atómica estadounidense. La respuesta de Fermi a su paradoja es que toda civilización avanzada desarrollada en la galaxia desarrolla con su tecnología el potencial de exterminarse, tal y como percibía que estaba ocurriendo en su época. El hecho de no encontrar otras civilizaciones extraterrestres implicaba para él un trágico final para la humanidad. Las principales teorías que rondaban en el siglo XXI nos hablaban acerca de la posibilidad de que uno de los filtros era la existencia de la vida misma, que quizá el hecho de ser una especie inteligente era muy difícil, y si lo pensamos, tiene algo de sentido. Solo el hecho de ser los únicos seres en el planeta con las capacidades que nos caracterizan lo explica muy bien. Otras teorías decían, así como pensaba Fermi, que era nuestra propia autodestrucción, y si bien esto durante la Tercera Guerra Mundial del 2057 casi fue un hecho, nadie de esos oligarcas quería perder su peculiar estilo de vida, y así de las cenizas, de los países caídos, surgió el gobierno unificado de la Tierra. Unos también especulaban la posibilidad de que nuestras propias creaciones tecnológicas como inteligencias artificiales o nuestros robots se volvieran contra nosotros. Una tontería completamente. Otros teorizaban que el cambio climático destruiría a toda la civilización inteligente al explotar la totalidad de sus recursos. Lo bueno fue que para el 2135 nos convertimos por fin en una civilización de tipo 1, capaz de explotar todas las energías y recursos del planeta sin destruirlo en el proceso. También muchos apostaban a la posibilidad de morir bajo alguna enfermedad creada mediante ingeniería genética, pero no somos tan tontos como para crear algo sumamente mortal.
¿Para qué hacerlo si todos moriremos al salirse de control? Hoy en día existen las cámaras de rehabilitación molecular, capaces de curar heridas y enfermedades mortales en minutos. Todo era paz y estabilidad. Un buen cambio al dejar nuestras diferencias atrás y por fin mirando nuevamente hacia las estrellas. Pero durante la finalización de la esfera de Dyson alrededor del Sol, una señal nos llegó del espacio profundo. Y entonces nuestro mayor temor se hizo finalmente realidad. ¿Sabes por qué realmente no es bueno el hecho de saber que no somos los únicos seres vivos inteligentes de la galaxia? El Gran Filtro nos habla de la infinidad de escenarios para que una civilización no pueda ser capaz de abandonar su propio planeta. No nos habíamos dado cuenta que al nosotros hacerlo, estábamos destrozando los filtros más comunes y los más sencillos que se habían teorizado para superar, y que nos harían los primeros seres inteligentes en el universo. Ya que bajo la premisa de ser una especie competitiva y capaz de aprovechar los recursos de nuestro planeta y sistema solar, era casi un hecho que toda civilización como nosotros buscase lo mismo: expansión y colonización de toda la galaxia. Si nosotros pudimos superar los filtros que nos hubieran aniquilado en nuestro propio planeta, debería haber cientos y cientos de civilizaciones que desde hace miles de millones de años ya debieron ponerse en contacto con nosotros. Pero ¿por qué no era así? Esto solo nos hizo pensar que aún quedaba un filtro más a partir de donde estábamos justo ahora, el cual ya se había teorizado, pero nunca quisimos aceptar, por el miedo que provocaba el admitirlo. Y es que si en verdad es posible y relativamente fácil el colonizar nuestro sistema solar, ya deberíamos haber contactado con alguien, o habernos dado cuenta de su existencia. Pero no. Las miles de señales que hemos enviado al espacio tratando de contactar a alguien, y las mismas que nadie responde, no solo es una idea que tuvimos nosotros, sino que esas civilizaciones que alguna vez existieron, y ahora con certeza afirmamos por pura estadística que debieron existir en algún momento de la vida de nuestra galaxia, trataron de hacerlo también: contactar y buscar vida. Pero algo más los encontró, algo maligno y aterrador, fuera de su imaginación, capaz de lograr un espacio muerto a donde va. Y ahora nosotros, en los millones de años en los que pudo existir una civilización como la nuestra, estábamos descubriendo el filtro final que otros tantos miles que existieron alguna vez habían descubierto, luego de enviar sus señales al espacio en busca de vida inteligente en el universo. Y es que el enviar esos mensajes al espacio no hacían otra cosa más que darle ubicación a estos seres, oscuros y hambrientos, que cada tantos millones de años seguían el patrón de buscar las señales de civilizaciones emergentes que lograban delatar su ubicación, y así, lentos pero seguros, se dirigían a consumir y extinguir a esa nueva carne fresca. Ahora nos encontramos peleando la última batalla por la humanidad, por la raza humana, por la Tierra. Civilizaciones hermanas, no nos olviden, no dejen que nuestra muerte sea en vano. Ciframos todos nuestros conocimientos y avances tecnológicos en estas ondas que enviamos junto con nuestras más avanzadas creaciones tecnobiológicas, a las que llamarán ángeles, los cuales llegarán a cada planeta en la zona habitable de la galaxia, siendo las representaciones de las diferentes formas que tuvimos los humanos en vida, y que al iniciar su evolución, los cuidarán, y que llegando el momento, les enseñarán todo lo que nosotros alguna vez conocimos. Los prepararán para la guerra, serán sus mentores, y deberán seguir todas sus enseñanzas. Ahora mismo podrían ser una civilización muy primitiva, pero cuando tengan la capacidad de descifrar este mensaje, recuerden que no están solos, que tienen hermanos en las estrellas, y será su deber cuidarse los unos a los otros. Nosotros los humanos estamos condenados. Por eso cuando comiencen a desarrollar su tecnología, recuerden no enviar mensajes al espacio. Repito, no manden señales al espacio. ¿Habías oído hablar alguna vez de los planetas errantes? Estos son planetas los cuales se salieron de órbita, ya sea por la colisión muy fuerte de un asteroide o la gravedad de algún objeto colosal que los atrae y saca de órbita. Al salir, poco a poco se van alejando de su sistema solar, muriendo lentamente, enfriándose en el vacío del espacio y perdiéndose por toda la eternidad. Pues pasa y resulta que esto sucede también con las estrellas, producidas por eventos fuera de nuestra imaginación, ya sean choques de galaxias,
agujeros negros e incluso otros objetos del cosmos mucho más peligrosos. Estos eventos pueden llegar a lanzar a las propias estrellas hacia el espacio profundo. Es increíble lo colosal que pueden llegar a ser los objetos que solemos ver día a día en nuestro propio sistema solar. Tan solo en el Sol cabrían 1.000.000 de tierras, y en la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, caben perfectamente todos los planetas del sistema solar. Hace unos días descubrimos que un colosal agujero de gusano arrasó con un sistema solar completo, el cual poseía como estrella a una hipergigante roja. Una estrella tan grande y colosal que abarcaría todo nuestro sistema solar. Nos dimos cuenta de su presencia cuando en el cielo comenzamos a ver un objeto muy grande y brillante. Al principio creíamos que era una supernova estallando, pero cuando se empezaba día tras día a ver más y más grande, el pánico comenzó a invadirnos. Los gobiernos del mundo no podían ocultar lo que yacía a simple vista. Fue así como el caos y los saqueos comenzaron. El infierno metafórica y literalmente se desató, ya que el calor comenzó a ser tan extremo que tan solo al principio llegaba a los 40 grados. La vegetación y los animales que estaban al aire libre se comenzaron a morir por deshidratación y las quemaduras al exponerse a los 2 soles que se veían ahora en el cielo. Sin lluvias, sin agua, las personas lentamente comenzaron a morir. El cielo cada día se tornaba más y más rojo. La estrella, a pesar de estar tan lejos, ahora se veía mucho más grande que el propio sol, y las personas que vivíamos bajo tierra, que durante meses pudimos vivir con un poco de calma, solo era cuestión de tiempo. No había esperanza. Solo podíamos agradecer que nuestras armas nos darían un final menos doloroso, pues día a día podíamos sentir más y más el calor penetrante de aquella estrella errante, que aunque víctima, ahora estaría por extinguirnos, y todo lo que fuimos, lo que somos y lo que pudimos llegar a ser dejará de existir. Y lo más doloroso es que para el universo será como si una diminuta partícula de polvo simplemente haya dejado de existir. En el principio de todo, existió una gran guerra de proporciones universales, de las cuales nuestra imaginación carece de interpretación. De las llamas, la muerte y destrucción, surgieron las galaxias tal y como las conocemos hoy en día. Del polvo cósmico de aquellos seres, se formó la vida en la Tierra y en los mundos hermanos. Según nuestras interpretaciones sobre el vasto universo, aquella gran guerra que dio origen al Big Bang duró miles de millones de años y fue llevada a cabo por seres antiquísimos a los que hemos llamado los ancestros. Fuera de nuestra imaginación, de proporciones universalmente incalculables, estos seres, si pudiéramos verlos, cubrirían las 2/4 partes del cielo observable de la Tierra. Y un día, para bien o para mal, algo comenzó a emerger desde la profundidad del espacio. Un colosal y gigantesco ser aparecía ante nosotros. Lo supimos al instante al verlo. Una figura humanoide de lo que parecían ser 6 brazos y 6 largas cabezas con 3 ojos en cada una de ellas. Una mandíbula gigantesca y con millones de colmillos en donde estaría su pecho. Más temprano que tarde, otros seres colosales comenzaron a aparecer en la lejanía, cada uno distinto al anterior. Parecían deambular por el cielo sin rumbo fijo, como el ver deambular por una lente de un microscopio a una bacteria, con rasgos y facciones inimaginables, pero al mismo tiempo conocidas. Su parecido era indudable. Los datos y los estudios de todas las especies conocidas y descubiertas a lo largo de la galaxia arrojaban un resultado innegable. Todos nosotros, todas las especies inteligentes y salvajes de la galaxia, cada ser pensante y superviviente, todos los humanos, todos los animales, los insectos, cada ser de la galaxia que ha vivido, nuestros hermanos de las estrellas, toda forma, cada figura y cada ser habido y por haber.
todos estábamos hechos y reflejados de y en su grandeza, perturbadora, terrorífica y magnífica. Nos inclinamos y contemplamos a nuestros creadores, los cuales comenzaron a devorarse los unos a los otros. Una carnicería de los dioses, una carnicería cósmica de proporciones universalmente inimaginables. Cientos de planetas y sistemas eran destruidos a su paso. Grandes explosiones y el origen de un nuevo universo estaba comenzando. Estamos tan agradecidos de ver a nuestros ancestros que con nuestra muerte y su sacrificio darán la vida una vez más. Todo aconteció de la noche a la mañana. Esos extraños artefactos ya estaban allí una mañana al despertar, visibles a plena luz del día. Gigantescos, estos objetos rotaban sobre su propio eje, y más que algún acontecimiento astronómico, esta clase de halos eran estructuras de alguna clase. Por las noches proporcionaban luz artificial que provenía de lo que parecían ser un patrón de luces que se hallaban alrededor de ellos, brillando intermitentes en la oscuridad del espacio. Pronto se programaron expediciones para explorar estas estructuras. La primera nave terrestre estaba por despegar cuando entonces sonidos extraterrestres comenzaron a provenir del conjunto de estructuras en el cielo, como si de un gran parlante se trataran, y venido con ese sonido, una voz que hablaba en todos los idiomas de la Tierra se comenzó a escuchar alrededor del mundo. Humanos de la Tierra, un gran peligro amenaza nuestros mundos. Un terror proveniente del pasado acecha nuevamente a todos los seres vivos de la creación. Hemos traído ante ustedes las arcas de la salvación, donde serán seleccionados los más aptos seres de cada planeta para que puedan continuar con su existencia. 100 humanos serán elegidos de entre todos ustedes para continuar con su especie en las arcas de la salvación, al lado de otros habitantes de galaxias distantes. Ahí todos los que sean elegidos deberán prosperar en paz y armonía con sus hermanos y hermanas, además de los habitantes que ahora y próximamente se unirán a nuestro viaje. Serán observados y estudiados con detenimiento para, llegado el momento, los elegidos sean llevados a las arcas de la salvación. Tras esto, y como era de esperarse, la sociedad entró en caos y desesperación. Había gente la cual especulaba y no creía que fuese cierto, diciendo que estos seres querían experimentar con nosotros, con los elegidos, y a los demás nos exterminarían. Otras personas especulaban que era aquel peligro ancestral al que una especie tan avanzada tecnológicamente le temía, a tal grado que habían construido arcas para salvar a los planetas, como ellos denominaban, subdesarrollados. Cientos y cientos de teorías salían a la luz cada día que pasaba, cada día en que esos halos seguían en el cielo inerte de la Tierra. Los gobiernos del mundo habían pedido la calma para todos nosotros, que no entráramos en caos. Pero como era de esperarse, las sociedades colapsaban ante la incógnita de las palabras dichas por aquellos seres que ahora nos estaban observando en todo momento. Muchas ciudades alrededor del mundo caían a manos de los grupos radicales que, cegados por la sed de caos y sabiendo de nuestra inminente muerte, con nada de culpa, salían a hacer todo tipo de atrocidades a las personas. Todos los días, cientos de muertos se reportaban por todos lados. Era increíble lo que los seres humanos éramos capaces de hacer por el miedo y la insignificancia de nuestra existencia. Ya no existía el orden. Los gobiernos cayeron a los pocos meses. Las personas querían estar con sus familiares ante lo que parecía nuestra inminente destrucción. La anarquía reinaba en las calles, el mal triunfaba en las ciudades, y los saqueos ya no solo a supermercados sino a simples casas de gente humilde eran llevados a cabo por los grupos terroristas, que a su paso asesinaban a todo aquello que intentara defenderse. Por otra parte, también surgieron grupos de buenas personas, las cuales se enfrentaban a los grupos de choque terroristas.
La guerra se desataba en la tierra, la sangre y el caos propiciado por nuestra propia mano humana. Por eso mismo, me causó mucha tristeza el saber que era uno de los pocos elegidos de la humanidad. Era triste el hecho de ver poco a poco a la tierra cada vez más y más lejos. Era incontrolable el sentimiento de irse alejando de tu hogar, de tus seres queridos, de la gente que te importaba, y el pensar que jamás estarían contigo nunca más. El hecho de saber que la humanidad nunca sabría si en verdad alguien fue elegido de entre toda la humanidad, pues aquellos seres que nos salvaron solo guardaron silencio y observaron, llevando consigo a los que fuimos considerados dignos, los elegidos. Me invadía la tristeza de saber que todas las personas de la tierra ahora mismo veían como aquellos halos en el cielo que un día llegaron y prometieron salvación, ahora se iban sin decir nada. Quizá piensen que no nos consideraron dignos. Quizá piensen que gracias a toda la muerte y las masacres ocasionadas, aquellos seres decidieron simplemente irse por la decepción y repulsión que les provocaron nuestros actos. Y bien yo sé que los humanos no merecen salvación. El terror y la maldad ocasionados por el ser humano son incalculables. Los humanos siempre hemos asesinado a nuestros iguales, hemos abusado de nuestros hermanos y hemos cometido atrocidades que solo podrían acontecer en el infierno mismo. Pero de entre toda la oscuridad bajo la que vivía la humanidad, nunca faltaron aquellos que veían más por otros que por sí mismos. Fue una lección que jamás aprendió la humanidad. En toda nuestra existencia, siempre cegados por la avaricia y la codicia de poder. Ahora el sentimiento de terror era incontrolable. Se sembraba en mi ser y en cada uno de mis hermanos que venían conmigo, y que juntos, tomados de las manos, observábamos a aquellos seres de los que tanto temían nuestros salvadores. Pues una niebla cósmica rojiza, símbolo de la destrucción, sangre y muerte que dejaban a su paso aquellos seres, se hacía presente en el espacio de la tierra. Yo creía que la tierra vivía ya en el infierno, pero ahora y tristemente, con todo lo que hemos aprendido de las otras especies del arca, la humanidad conocerá, por primera vez, lo que realmente es el infierno del cosmos. Apareció un día aquella niebla proveniente del espacio profundo que se cernió sobre la humanidad. Comenzó como una pequeña mancha de obscuridad absoluta que se veía como un punto negro en el cielo. Con el paso del tiempo, este se volvía más y más grande. La gente al principio creía que se trataba de un agujero negro, pero creo que nada nos prepararía para lo que en verdad terminaría siendo. Una espesa niebla de un color negro puro cubría con su sombrío manto todo nuestro sistema solar. La oscuridad era tan profunda que el sol parecía solo brillar en la negrura del espacio. Ya no había un cielo azul, pues la oscuridad de aquella niebla era tal que los días se tornaron oscuros en una noche perpetua. Lo que a simple vista parecía un escenario digno del fin del mundo, se tornó más preocupante cuando en la oscuridad, y poco a poco, comenzaron las desapariciones. El verdadero terror nos invadió, pues la gente que salía ya no volvía. El mundo se había adaptado a la falta de luz de aquel sol que gracias a la niebla solo nos proporcionaba el calor para vivir. Pero poco a poco, las personas que seguían su nueva vida ya no volvían. Parecen desaparecer durante la oscuridad total, decían los testigos. La oscuridad nos está comiendo vivos, decían en los periódicos. Nunca se queden a oscuras, nos decían por todos los medios de comunicación. La única verdad era que algo más había llegado junto a aquella niebla cósmica. Nadie sabía lo que eran. Los relatos contaban sobre gente que veía sombras humanoides devorar a las personas entre la oscuridad. Se construían gigantescos faros alimentados por pequeños soles en miniatura, los cuales alumbraban todas las ciudades y proporcionaban el suficiente calor para vivir. Generadores de energía
Eran instalados por todos lados para que la luz solar nunca faltara. Esas cosas no parecían acercarse a las ciudades grandes, pero por todo el mundo, aquellos sitios que no eran capaces de iluminar la oscuridad iban desapareciendo poco a poco. De repente un día se perdía el contacto con todos los habitantes de esas comunidades, y así durante años solo quedó la gran ciudadela solar. Pero ni siquiera nosotros pudimos contener toda la oscuridad que ya desde hace semanas había logrado opacar por completo al propio sol. Ahora me encuentro relatando todo esto, pues escucho el caos en las calles, los gritos de las personas entre la oscuridad siendo devoradas por los acechadores de la niebla. No falta mucho para que me encuentren. La gran ciudadela ha caído. Si alguien queda con vida en alguna parte, no confíen en las luces del cielo o aquellas luces que aparecen a mitad de un camino poco transitado. Son trampas de la oscuridad para atraparnos. Si alguien queda con vida, deben activar el protocolo Sol Naciente. Repito, si alguien queda con vida, deben activar el protocolo. Comunidades de la luz. Les informamos que la oscuridad ha sido erradicada. Todos los habitantes pueden salir. No hay nada de qué preocuparse. Por favor, diríjanse a la gran ciudadela y sigan las luces del cielo. Ellas los guiarán a su nueva vida. Surgió un fatídico día de invierno. Nuestras ondas detectaron una señal emergente desde el espacio profundo, más allá del borde del sistema solar. Los datos no lograban mostrar con certeza qué clase de ser había logrado cruzar nuestros sensores más remotos a la órbita de Neptuno. Lo que estábamos esperando es que fuese lo que fuese, nuestro sistema de defensa orbital de Urano pudiera destruirlo. Pero, tras esperar un par de días, nada. El cuartel general de Urano dejó de transmitir su bitácora. Y es que hacía años que no lograban cruzar la órbita de Urano, pero esta vez no había nada, ni señales de auxilio o sobrevivientes. Debo admitir que después de perder la señal en Urano, el mando central no perdió la cabeza en lo absoluto. Siendo la primera barrera defensiva del sistema solar, era de esperarse que pudiera ser destruida tarde o temprano. Creo que me sentí algo aliviado cuando el mayor general nos hizo ver la realidad de la situación. No había que perder la cabeza. Ya había pasado antes el hecho de perder nuestro sistema de defensa más lejano, pero algo en mi cabeza me decía que esta vez algo más estaba pasando. Pues hacía exactamente 23 años que no habían logrado penetrar nuestras defensas, y mucho menos de una manera tan contundente como para no haber podido siquiera responder el fuego o transmitir una señal de emergencia. Pasaron 6 días después del último ataque, y lo impensable sucedió. Las señales que recibíamos desde la estación de defensa de Saturno, de la nada dejaron de transmitir. Era algo sin precedentes. Nunca habían logrado penetrar tanto terreno desde la batalla de Marte. No quería especular en lo absoluto, pero tenía que admitir que había una gran posibilidad de que estos ataques no los estuvieran propiciando ellos esta vez. Esta vez creo era algo proveniente de otra parte. Y es que ya hacía mucho tiempo que no habíamos vuelto a saber de ellos. Por lo regular, las batallas espaciales que se llegaban a llevar a cabo en el borde del sistema solían ser partícipes de destrucción, llamados de refuerzos y cápsulas de escape que llegaban a la estación de Saturno. No pasó mucho después de haber perdido contacto con la estación de Saturno, cuando se comenzó a percibir el miedo ante las tropas de asalto, e incluso los comandantes de más alto rango. Y más temprano que tarde, se programó la salida a la flota de ataque Elite para que llegara cuanto antes al cuartel general de defensa de Júpiter. Cabe recalcar que la flota de ataque contaba con un historial perfecto de misiones completadas en casos de sabotaje e insurrección. Incluso participaron en la batalla de liberación de Marte. Tan solo lo que nos quedaba era esperar el reporte de estado de la flota de ataque. Pues ya no era normal el hecho de haber perdido tanto terreno en tan poco tiempo, y los únicos que podían resolver esto era la flota de ataque. Pasaron tan solo unos días
cuando recibimos algo que nos heló la sangre a todos. Y fue cuando entonces, por primera vez desde hace mucho tiempo, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era una señal de auxilio. Era algo sin precedentes. Algo que no podía aceptar por más que tratara de admitir lo que estaba pasando en el aquí y en el ahora. La señal de emergencia provenía de la flota de ataque. Algo que no podía siquiera pasar por mi cabeza. Y hablo por todos en la estación cuando digo que nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. De una flota de 40 naves, solo regresaron 3 en estado crítico, y con apenas una tripulación de 500 personas. Era un acontecimiento histórico, sin precedentes. Estábamos perdiendo ante un enemigo fantasma, pues los sobrevivientes que lograron regresar en las naves murieron al poco tiempo por suicidio, y los pocos que fueron internados en un hospital psiquiátrico antes de suicidarse no dejaban de mencionar la palabra devorador de mundos. ¿Pero a qué se referían con esto? ¿Qué clase de ser había logrado destruir nuestra flota más grande? Los humanos siempre nos habíamos considerado la raza más poderosa de los sistemas hermanos. Habíamos logrado inspirar el miedo en los otros sistemas que habíamos descubierto. Pero ahora, ¿qué mierda era esto? ¿Acaso era alguna clase de arma nueva o criatura creada por algún sistema rebelde? El terror por primera vez en mi vida me estaba invadiendo. Algo más poderoso que nosotros ya no solo representaba un peligro, sino que nos estaba destruyendo como si no fuéramos nada. Y lo peor de todo es que no podíamos hacer nada para defendernos. Nuestra última esperanza se hallaba en la colonia de Marte. El emperador nos había logrado inspirar con un buen discurso, pero yo sé que dentro de cada uno de nosotros, el miedo de ir a la batalla nos invadía con cada día que pasaba. Los sistemas de defensa orbital estaban armados y listos. Toda la flota terrestre se encontraba en espera en la órbita de Marte. El escuadrón del infierno estaba listo para la batalla dentro de la nave insignia Titán, y los devastadores tenían sus láseres apuntando al cielo listos para destruir con su haz de plasma a cualquier cosa que tratara de cruzarse en su campo visual. Además de tener a nuestros bioandroides de última generación listos para el combate. En serio admito que me sentí un poco relajado por tener al mayor y más poderoso ejército de los sistemas hermanos listos para combatir juntos cualquier cosa que se atreviera a llegar a la colonia de Marte. Pero creo que hablé demasiado pronto, pues de la oscuridad del espacio logramos empezar a captar a aquella cosa que había puesto en jaque a la humanidad entera. Me faltarían las palabras para describir a tan inmenso, colosal y terrorífico ser. Era una criatura de proporciones bíblicas, salida de los peores infiernos imaginados de la humanidad. Un ser indescriptible de 1000 ojos y 1000 bocas, que consumía todo a su paso como si de un animal hambriento se tratase. Lo veía todo y lo consumía todo. Cañones de plasma y disparos de antimateria resonaban en las atmósferas de las naves al mismo tiempo, y ese ser ni siquiera parecía que le importase. Todos éramos un grano de sal más dentro del plato principal. Este ser comenzó a engullir al planeta entero, mientras miles de tentáculos con bocas y miles de colmillos capturaban con una precisión infernal a nuestras naves hiperlumínicas y las devoraban, como si de moscas se tratasen. Era un ser indestructible y voraz, con un hambre insaciable, un inmenso y poderoso ser irracional que solo buscaba saciar su hambre. Un devorador de mundos. Y lo peor de todo es que no podíamos hacer nada, porque no había nada que hacer ante un ser para el que somos mucho menos que una partícula de polvo en el cosmos. Hace varios años, un artefacto alienígena fue descubierto en el cráter de Chicxulub, cerca de la península de Yucatán, México, lugar donde hace 65 millones de años cayó el asteroide que extinguió a los dinosaurios y dio pie a la evolución de la raza humana. Este artefacto de origen alienígena fue descubierta por el geofísico Michael Altman, el cual se volvió el clavo en el ataúd que daría inicio a una nueva religión conocida como la uniología. Pero el gusto de un hallazgo nuevo no duraría mucho, pues el artefacto alienígena, o mejor conocida como la Black Marker, no era una estructura convencional, ni un objeto de adoración mucho menos. Científicos analizaron el artefacto
y llegaron a un sorprendente descubrimiento. La efigie emitía extrañas anomalías en forma de ondas no visibles, al igual que una fuente de energía casi ilimitada. Más estudios confirmaron que estas ondas y la energía eran responsables de alterar las funciones cerebrales regulares de los seres biológicos. Pero a pesar de las advertencias, la fe de los nuevos fieles a este artefacto pudo más. Y es que dicen que la fe mueve montañas, pues el gobierno unificado de la Tierra no pudo hacer más que dejar el artefacto a los creyentes e iglesias de la nueva y recién fundada religión de la uniología. Era algo espectacular. Personas adineradas, gente de la élite, eran los principales personajes que mantenían esta nueva religión, y con ello miles y miles de personas iban creyendo, ya no solo en cuentos, pues tenían algo tangible, algo en que creer. El vestigio de lo que pudo dar origen a la vida humana en la Tierra tal y como la conocemos. Poco a poco la gente se fue convenciendo con los hechos de esta nueva religión, pues aquello que no tenían todas las demás era la certeza de que en lo que crees realmente puede ser verdad. Pero, de todo gran imperio, siempre tiene que haber un cáncer que surja desde el corazón de este. Las anomalías que emitía la efigie negra comenzaron a afectar a las personas que se encontraban cerca de ella y se comenzaron a propagar por todo el mundo. Y es que algo que el gobierno nunca nos dijo y habían encubierto desde el inicio es que comenzaron a replicar a la efigie negra usando ingeniería inversa, dando como origen a las efigies rojas, una copia idéntica de la efigie original, pero más pequeñas y fáciles de transportar. Lo que el gobierno quería era usar su casi inagotable energía como fuente de alimentación para las grandes ciudades, las cuales se desbordaban de riqueza y lujos muy costosos de mantener con las ya casi extintas energías no renovables. El gobierno había construido docenas de estos artefactos, los cuales habían llegado hasta el último rincón del planeta e incluso algunas colonias humanas. Pero el problema comenzó cuando las ondas que provenían de las efigies comenzaron ya no solo a alterar el comportamiento cerebral de las personas y los animales. Todo cambió cuando de la noche a la mañana surgieron personas con alguna especie de paranoia psicótica y comenzaron a cometer homicidio para seguido de esto suicidarse. Pasaba por todas partes. Cada día eran más y más las personas que comenzaban a cometer asesinatos, mientras los fieles de la iglesia cometían suicidios en masa. Los cadáveres iban acumulando más y más en fosas comunes y en morgues a lo largo de las ciudades, pero ahí no se detuvieron las muertes. Algunas personas comenzaron a presentar mutaciones y alteraciones más allá de lo psicológico. Era el siguiente paso, al parecer. De alguna manera, parecía que todo era cautelosamente planeado por aquellos artefactos, pues las personas expuestas a las efigies comenzaron a transformarse en criaturas de pesadilla, extrañas y terroríficas que mutaban de manera antinatural con facciones deformes, a los que llamamos necromorfos. Estas criaturas comenzaban a evolucionar a partir de las personas que eran infectadas, dando origen a cientos de criaturas diferentes. Evolucionaban para matarnos, para erradicar a la vida biológica del planeta. Las masacres comenzaron y las personas se defendían a lo largo del planeta, pero estas criaturas eran muy resistentes y ya no solo infectaban a los cadáveres que se habían acumulado con los asesinatos del principio. Ahora aparecían nuevas y mejoradas criaturas que al menor descuido podrían transformarte en una de esas cosas en cuestión de segundos. Pese a toda nuestra avanzada tecnología y armamento, no éramos rivales para su sed de sangre. Todo esto tenía un propósito. Esas cosas no solo mataban por matar, eran una especie de erradicadores de vida biológica. No pudimos contenerlos. Estas criaturas están exterminando a toda la raza humana, y las alucinaciones que nos producen las efigies nos han ido diezmando poco a poco, haciendo que cometamos suicidio y homicidios contra nuestros aliados. No sabes cuándo una alucinación es real y cuándo no. Quizá ya perdimos y solo nos hacen creer que aún podemos ganar. Pero yo sabía que toda esta muerte tenía un propósito más importante. Pues ahora, mientras escribo esto, han comenzado a aparecer una especie de lunas en el espacio visible de la Tierra. Se mueven lentamente y se han colocado como si esperasen. Poseen un color marrón rojizo como la sangre y parecen estar hechas de alguna especie de material orgánico.
al igual que tentáculos gigantes debajo de ellos. Oh Dios, no quiero morir. Nunca esperé la muerte, pero no esperaré a que me llegue por causa de esas cosas. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo reaccionarías si te dijesen que es el fin del mundo? Pues es terror puro lo que siento ahora mismo. El sentimiento de que moriré. El sentimiento de si habrá algo más allá cuando cruce el umbral. Todo es tan pronto y tan repentino. Tan solo tengo 20 años, por Dios. Mis padres murieron hace unas horas cuando unos malnacidos allanaron nuestro hogar y dejaron huérfanos a mí y a mi hermano, quien apenas es un bebé. Ahora mismo me encuentro solo en una sala, junto a mis padres muertos y con mi hermano en brazos esperando a la muerte. Hace una semana, el gobierno nos informó que un meteorito se dirigía hacia nosotros y que habían construido naves espaciales para todo aquello que pudiera pagar por un lugar de $100 millones por persona. ¿Cómo es que podían hacer algo tan cruel? Las naves partieron y a la gente sin los recursos suficientes para comprar un maldito boleto como nosotros nos dejaron a sabiendas de que vamos a morir. ¿Cómo es que el ser humano puede ser tan cruel como para dejar morir a sus hermanos? No me queda más que hacer que llorar mientras abrazo a mi pequeño hermano y permanezco junto a los cuerpos de mis padres. Y es que es tan increíble como de un momento a otro, todo lo que conoces puede cambiar en un parpadear de ojos. Como apenas hace una semana era una persona feliz con una familia hermosa. Como en los peores escenarios, la humanidad muestra quién realmente es. Ahora escucho el estruendo de aquella roca espacial chocando contra la superficie de la Tierra, probablemente a unos kilómetros de donde estoy. Tranquilo, bebé. Yo te amo y pronto veremos a nuestros padres otra vez. ¿Alguna vez te han pasado cosas extrañas y tan difíciles de creer, como los llamados acontecimientos paranormales, que ocurren sin un motivo lógico aparente, hasta cosas como el ver sombras desde el rabillo del ojo o escuchar a alguien llamándote por tu nombre, para cuando vas a revisar, darte cuenta que estás solo en casa? Pues pasa y resulta que estos fenómenos sin explicación que acontecen en nuestro planeta tienen alguna especie de conexión con el acontecimiento llamado la luna de sangre, o al menos eso creía. La luna de sangre es el nombre dado al evento astronómico que vemos en la luna gracias a la dispersión de Rayleigh, el cual causa el color rojizo que vemos durante este fenómeno, o eso al menos en cuanto a términos científicos. Y es que una noche aparentemente normal, durante un eclipse de la luna de sangre, una serie de acontecimientos extraños se comenzaron a hacer presentes alrededor del mundo. Lo primero por lo que pudimos darnos cuenta fue por los cientos de videos que comenzaban a viralizarse por todas las redes sociales en los cuales se mostraban apariciones de criaturas y acontecimientos extraños que se hacían presentes, siendo de alguna manera invocadas de entre la oscuridad rojiza del eclipse. Algunas personas reportaban el avistamiento de sombras extrañas acechando fuera de sus casas, y entonces, diferentes tipos de entidades que se comenzaron a vislumbrar deformes con características salidas del mismo infierno, los cuales, al mínimo contacto con cualquier ser humano que tuviera la desgracia de cruzarse su camino, eran asesinados y desmembrados de las formas más horribles que pudieran pasar por la mente humana. Rápidamente, fuerzas policíacas comenzaban a hacerse presentes en aquellas ciudades y países donde era visible aquella maldita luna, repeliendo las agresiones de estos seres, pero no exagero cuando digo que eran abatidos rápidamente,
Y es que si bien estas criaturas no eran muy rápidas, aparentando una figura humanoide principalmente y teniendo una destreza de un humano promedio, su fuerza sobrehumana era lo que los hacía tan difíciles de vencer. En algunas partes las fuerzas militares tuvieron que hacerse presentes para controlar la situación, luego de que sus fuerzas policíacas cayeran al no poder hacerle frente a estos seres. Y es que pequeñas ciudades y condados cayeron al estos no poder repeler a aquellos seres que desde ese día los conocimos como los demonios de sangre. Millones murieron aquella fatídica noche. Nadie podía explicar qué fue lo que pasó. No había rastro de esas criaturas a la mañana, ni cadáveres, ni sangre, nada. Solo los cuerpos mutilados y desechos de las personas que pasaron a ser víctimas de estos seres. Aún recuerdo que toda la noche me pasé viendo los videos de los incidentes. Estos denominados demonios de sangre parecían una especie de seres humanoides con rasgos que los diferenciaban uno del otro, pero principalmente lo que los caracterizaba era que todos poseían grandes cuernos sobre una piel grisácea extraterrestre. Cabe recalcar que a la mañana siguiente, todas las personas, todos los gobiernos hablaban del tema. En los noticieros, en todos lados, hablaban sobre qué fue lo que pasó durante la noche. Miles de personas hablaban de si eran extraterrestres. Otros tantos afirmaban que eran demonios salidos del infierno para comenzar el juicio final. Y yo no sabía qué creer. Era algo que por más especulaciones y teorías hubiesen, nadie en el fondo realmente podía digerir y creer por completo. Como un simple día todo cambió. De vivir una vida tranquila, la vida de todos se transformó. Era algo imposible de pasar. Digo, lo más extraño que podía pasar y mantenía al filo del asiento a todos era la inminente guerra entre Rusia y Estados Unidos. Pero esto no era posible. Debía ser alguna especie de sueño colectivo maldito. Un toque de queda se llevó a cabo durante el día siguiente. Los noticieros nos recomendaban no salir de nuestras casas hasta que el gobierno pudiera explicar y controlar la situación. Militares a lo largo del día, por todas las ciudades y caminos más importantes, levantaban puestos de avanzada, esperando a esos malditos seres. Las personas se atrincheraban y se preparaban con todo tipo de armas para combatir a esas entidades. Pero al paso de las horas, nada pasaba. La luna emergió y la tranquilidad se sintió en el ambiente, como el recuerdo de un sueño que nunca pasó. Fue ahí cuando se comenzó a especular su relación con la luna de sangre, pero todo se quedaba en teorías. No fue hasta que 3 semanas después, una nueva luna de sangre se hizo presente en el firmamento, y el caos comenzó nuevamente. En retrospectiva debo decir que desde el incidente de la primera luna de sangre, el gobierno había impuesto un toque de queda permanente de las 6 p.m. a las 7 a.m., y es que fue un hecho histórico que todos los demás países afectados aún tenían presentes, medida que en conjunto habían tomado. Todos estábamos expectantes ante lo que pasaría en esta nueva luna de sangre. ¿Esos seres volverían acaso? Llegó la noche, y la luna de sangre se hizo nuevamente presente en el firmamento. Y dicho y hecho, esas cosas volvieron de entre la oscuridad. Pero esa noche hubo 2 cosas que debo recalcar. Y es que a diferencia de la primera vez, este eclipse no duró solamente 2 horas. Esa noche, la luna duró hasta el amanecer. Si antes 2 horas fueron suficientes para dejar millones de muertos, esta vez que estábamos preparados, las bajas fueron aún mayores. Y es que aún teniendo al ejército en las calles combatiendo, la duración del eclipse hizo que tarde que temprano las fuerzas militares se quedaran sin munición y cayeran al paso de las horas. La segunda cosa que pasó, y lo más aterrador, fue que aquella noche todas las personas que habían muerto la primera vez regresaron de la muerte. Pero no volvieron como mutados ni muertos vivientes, mucho menos. Volvieron en sus formas originales, como la última vez que los vimos. Pero lo aterrador fue que estas personas venían desnudas y sin ojos,
Varios videos mostraban cómo estas personas regresaban a sus casas llamando a la puerta usando sus voces normales. Pero al abrir, las personas se horrorizaban, pues no solo era el hecho de que estas personas no tuvieran ojos ni vestimenta, sino que sus familias, al abrirles estas cosas, que alguna vez fueron personas normales, intentaban asesinar a sus familias. Un testimonio que en particular me destroza cuenta sobre una familia que fue brutalmente asesinada por el padre de la familia, el cual había muerto en la primera luna de sangre. El hijo de 11 años y único sobreviviente, con remanente de traumas, cuenta cómo esa noche alguien tocó a la puerta y llamó con una voz idéntica a la de su padre, en un tono jovial y feliz, llamando porque lo dejaran entrar. Su madre entonces, por la sorpresa e incredulidad, quitó las trabas de la puerta, pero al abrir, vieron al padre, sí, pero estaba completamente desnudo y no tenía ojos. Esta cosa hizo un grito gutural horrible y sonrió de una manera enferma, mostrando una hilera de cientos de dientes afilados, como si de agujas se tratasen, y se abalanzó sobre su esposa. Le mordió el cuello hasta que su cabeza se desprendió de su cuerpo y la usó para golpear al abuelo, el cual se había quedado petrificado por la escena que sus ojos presenciaban. El niño cuenta que corrió y dejó a su hermana de 8 años y a la bebé de la familia abajo, junto a sus 2 tíos y abuela. Escuchó gritos horribles y lamentos. Sus 2 tíos forcejeaban con su padre, el cual se encontraba devorando a sus hijas. Luego disparos se escucharon, y cuando el niño asustado fue a ver, todo era una completa escena de pesadilla. Restos mutilados estaban dispersos por toda la planta baja. El niño cuenta que solo alcanzó a ver cómo el torso cercenado de uno de sus tíos aún se encontraba tirado, moviéndose por los espasmos de dolor mientras moría lentamente desangrado. Y a un lado, los restos de ese ser que aparentaba ser su padre, con un escopetazo en la cabeza. Por obvias razones he omitido detalles sobre las muertes de las niñas, pues los peritos nunca pudieron encontrar sus restos, y cito por sus palabras: la escena era una sopa de sangre. Esa noche, esa maldita noche, fue una pesadilla para todos aquellos a los que su familiar muerto tocó a la puerta. Pero algo extraño logré encontrar en los videos que se habían compartido. Y es que mientras tú no abrías la puerta, esas cosas no podían entrar. Cada vez eran más y más insistentes. Comenzaban a tocar la puerta más y más rápido, hasta un punto antinatural que parecía que destruiría la puerta. Pero las personas que solo grabaron el hecho y nunca les abrieron, no sufrieron el aterrador destino que aquellos que cayeron en la trampa. A la mañana siguiente de la segunda luna de sangre, el caos y los cuerpos que yacían en las calles y las casas fueron escenas tan grotescas que muchas personas preferían quitarse su propia vida que seguir esperando lo que pasaría en la siguiente luna de sangre. No miento cuando digo que el mundo se petrificó luego de esa noche. No había una clara señal de que seguiría. No había respuestas concisas sobre qué podríamos hacer. Ya no buscábamos combatir, sino que la prioridad de las personas era simplemente sobrevivir. Las fuerzas militares habían caído en casi un 50% en los lugares donde la luna de sangre se avistó. Hubo lugares en que los militares habían logrado mantener a raya a esas criaturas, pero en otros lados, y como siempre, los pueblos más pequeños eran los que a la mañana siguiente no quedaba rastro de ellos. A esto debo añadir que, durante los enfrentamientos en la noche, muchas personas que permanecían en sus casas cuentan, y hasta hay cientos de grabaciones donde se muestran otro tipo de criaturas o entidades nuevas. Hay un video en particular grabado en una casa donde se puede escuchar susurros llamando por los nombres de los integrantes de la familia. Todo esto desde la oscuridad. En otro video, un sujeto que vivía solo en una cabaña en el bosque reportó cómo era acosado por seres de baja estatura, los cuales corrían muy rápido y lo acecharon toda la noche, intentando entrar. Al parecer, más que los demonios de sangre, nuevas entidades se hacían partícipes durante la luna de sangre. Muchos especulaban que estas entidades que aparecían en ciertas zonas específicas de cada región
Eran alguna clase de seres míticos de regiones endémicas en específico, y es que había cierta relación con lo que se decía. Pues al menos a mí, que vivo en México, pude ver tal cual una entidad de una mujer que en mi cultura conocemos como la Llorona. Este ser fue una mujer que por los años de la conquista de Tenochtitlán se casó con un español del cual 2 hijos nacieron, pero un día el español dejó a su esposa por una mujer más joven y en su ira ahogó a sus hijos a las orillas de un río. Desde entonces vaga buscando a sus hijos por las calles de México. O bueno, al menos eso es una de las versiones que existen sobre este ser. Y es que había mucho sentido y relación, pues había videos donde aparecían seres de leyendas alrededor del mundo, como duendes, gente sombra, skinwalkers, nahuales y todo tipo de seres de los cuales las leyendas se habían relatado desde hace cientos de años. Pero, ¿por qué demonios estas entidades de mitologías y leyendas se hacían presentes? Pues al parecer nadie se había preguntado eso. La gente no tenía cabeza para ver la relación entre todo esto. Y es que luego de aquella noche, el destino de nosotros estaba en juego. La siguiente luna de sangre sería en un mes, y la humanidad se encontraba en serios problemas. En este punto debo hacer especial énfasis en que, luego de esta luna, algo a lo que se ha denominado como remanentes, han permanecido alrededor del mundo, pues a la noche siguiente de los acontecimientos del evento que ahora se conoce como la segunda luna de sangre, estos entes y espectros que fueron avistados durante el eclipse se podían seguir viendo. Ya no con la misma intensidad, pero aún seguían ahí. De hecho, casos aislados se dieron lugar en ciertas regiones. Cosas como alguna desaparición en el bosque, el avistamiento de un ser antropomorfo, o encontrar restos mutilados humanos cerca de algún río en Japón. Lo más raro es que conforme pasaban los días, estos acontecimientos iban haciendo cada vez menos frecuentes, hasta que eran tan comunes como lo eran normalmente cuando el mundo aún no presenciaba los eventos de la luna de sangre. El día había llegado. La tercera luna de sangre estaba aquí, y se haría presente esta misma noche en cuanto el firmamento más lejano hiciera contacto con la luna. Pero, esta vez, algo no estaba bien. Un sentimiento de inquietud y terror me invadía, como si de un mal presagio se tratase. Fue entonces que el terror invadió a cada ser humano de la Tierra. De entre la lejanía del firmamento, no solo comenzó a emerger una luna, sino que 3 lunas se hacían presentes y según reportes del lado opuesto de la Tierra, 3 lunas más también se hacían visibles hasta el punto de posarse justo en el cenit de nuestro cielo, alrededor del mundo. Fue entonces que de entre la Tierra grandes terremotos comenzaron a surgir alrededor del mundo y con ellos tsunamis gigantescos que destruían las costas hasta adentrarse e inundar la Tierra kilómetros hacia adentro. Mientras de entre el subsuelo grandes seres colosales, inimaginables y terroríficos emergían, destruyendo y matando a cada ser humano de la Tierra. Nuestras fuerzas armadas hicieron frente. La guerra alrededor del mundo y en cada parte del mismo se estaba librando. La batalla por la humanidad y nuestra supervivencia se estaba llevando a cabo en todas partes. Fue entonces que la humanidad lanzó todo su armamento, incluyendo proyectos secretos gubernamentales de las potencias más poderosas que fueron lanzadas a combatir. Naves de combate en la órbita baja lanzaban racimos de misiles hacia todas las criaturas terrestres colosales. El proyecto Thor fue puesto en órbita, el cual lanzaba un gran haz de energía que incineraba a las criaturas más grandes. Naves caza de última generación luchaban por los cielos a grandes velocidades. Y nuestra misión principal es activar el proyecto Titán. Pero entonces comenzó a caer una especie de lluvia rojiza y sangrienta, espesa, caliente. Y de esta sangre se comenzaron a formar una especie de seres humanoides hechos totalmente de sangre andante, sin rostro, sin piel, huesos, solo sangre contenida en la forma de un ser humano. Todos nos quedamos atónitos ante tal escenario de pesadilla. Y es que lo peor es que estos seres se mostraban en formas físicas muy parecidas a cada uno de nosotros.
Ahora mismo me encuentro corriendo por las calles junto a mi grupo. Esto es una pesadilla. Nos dirigimos hacia el comando central del proyecto Titán, y es que me he dado cuenta de algo muy escalofriante, pues cuando estas cosas logran llegar hasta su objetivo, esas criaturas de sangre ingresan por la fuerza al cuerpo de su víctima, y así como alguna especie de parásito cósmico, trituraban el interior de su huésped y lo desechaban, tomando así su piel y volviéndose en una pesadillesca versión de quien alguna vez habitó esa piel, solo que sin ojos, pues dentro de esto solo se podía ver la sangre que habitaba dicha piel. Logramos matar a unos cuantos, pero las hordas nos han superado. Esto es una masacre de proporciones bíblicas. Hemos llegado al centro de comando, pero ahora mismo me encuentro muy mal herido. Todos han muerto. Solo necesito resistir un poco más y activar el proyecto Titán. Es nuestra última esperanza. La humanidad merece una última oportunidad.